¿Vas a aspirar nuevamente este año? Y, o sea, ¿quieres reelegirte? Ya en ello este año. Sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que no tengan que estar cerca? Pero sí, bueno, yo uso eso y no han dicho nada así. Ok. Bienvenido, Horario. ¿Ya habías venido a este espacio, no? Ok. El nuevo soy yo realmente. Muy bien. Adelante. Matías. Ok. Muy bien, muy bien. Bienvenido también, Matías. Listo. Juli, ¿se va a presentar? Preséntese. Voy a cerrar aquí para que no te tanta. Bueno, ya sabes, yo ya sé. Bueno, Solamente chicos. estoy mirando que poder ustedes organizados. Oiga, Juli, si me presta por pase por pedir para meter algo. Digo que esto nos va a dejar para la clase. Bueno, chicos, yo me quiero presentar. Mi nombre yo soy Cristian Pérez. Yo soy del Partido Nuevo Liberalismo, naturalmente. De profesión tengo casi ya 2 carreras. La primera soy administrador público y yo estoy terminando Derecho. Estoy ya casi para ser colega de nuestro compañero. Termino a final del año más o menos Derecho. No me da pena admitirlo, llevo 10 años estudiando Derecho. En la Universidad de Kansas, la gente cree que porque tengo barba y estudio Derecho, soy un miliciano del ELN y estoy consultando a gente en la facultad, pero no. Simplemente mis actividades laborales no me permitían estudiar con disciplina, o me daba pereza, tenía que ser sincero, o en la pandemia me daba pereza ver clases virtuales, o en las campañas electorales donde participé, pues simplemente no estudié. Soy especialista en finanzas públicas y también soy especialista en administración de la salud. En este tema político he tenido varias experiencias. La primera experiencia que tuve fue como edil. Yo fui electo edil de la comuna número 5 durante 4 años, una experiencia significativa. En ese momento no le pagaban a los ediles, era gratis. Nadie iba, solamente yo con otros 2 compañeros más, y es ahí donde uno tiene que dignificar el espacio. Hasta qué punto realmente uno le da altura al espacio en el que está. Y recientemente fui concejal de Manizales. Yo fui concejal de Manizales 4 años, desde el año 2020 al año 2023. Fui concejal de otro partido al que ya no pertenezco, porque ya pertenezco al Partido Nuevo Liberalismo. Y actualmente me desempeño como profesor universitario. Yo soy profesor en la Universidad de Caldas también, enseño administración pública y enseño una materia que me apasiona profundamente, que se llama Sistema de Salud Colombiano. En la especialización de Derecho Laboral de la Universidad de Caldas hay una materia que se llama Sistema de Salud Colombiano y yo me encargo como tal de eso. La política la disfruto y la sufro, porque recuerden ustedes que la política se disfruta y a la vez se sufre. No con esto quiero desanimarlos, porque muchos de ustedes van a empezar a tener sus primeras experiencias en la política. Pero es importante tener un panorama claro desde el comienzo. La política es demasiado encoñadora, demasiado apasionante. Pero no solamente eso, sino que también es bastante sufrida. Y hay muchas dificultades en el camino que ustedes lo van a experimentar desde el primer momento en que participan de una campaña electoral y desde el momento en que se hacen elegir CMJ del Partido Nuevo Liberalismo o de alguna lista independiente. La política tiene 2 definiciones fundamentales. Una definición supremamente romántica y otra definición un poco más realista. ¿Cuál quieren que presente y coloque sobre la mesa? ¿La más realista o la romántica? La realista. La realista. Muy bien, prepárese entonces. La política, a diferencia de lo que muchos creemos o creíamos, no es otra cosa que la lucha por el poder. La lucha por el poder. Es decir, cuando estamos hablando que cuando participamos de un espacio político, estamos luchando por el poder, ya estamos hablando de un escenario hostil, violento, porque no estamos hablando simplemente de una aspiración sencilla, sino de una lucha, de una batalla por el poder. Hoy, por ejemplo, en nuestra lista, el Consejo Municipal de Juventud, lo que está sucediendo en el fondo, chicos, es que estamos luchando contra la lista de gente del movimiento, estamos luchando contra la lista del Partido Liberal,
estamos luchando contra las listas independientes, estamos luchando contra la lista del Partido Conservador, estamos luchando contra los otros que persiguen el mismo objetivo nuestro, que es tener un espacio de influencia. ¿Cuál es el espacio de influencia? Ser consejero municipal de Bogotá. Entonces, si partimos de ahí, la invitación es para que no miremos a los otros como enemigos, obviamente, no es mi invitación, pero mi invitación es sí que sepamos que no todos pueden ser CMJ, que una minoría de los que aspiran lograrán ser CMJ, y que aspiramos que por lo menos 2 o 3 de nuestro partido, ojalá 4, sean CMJ, para poder aspirar a tener un espacio de influencia o de poder a través del CMJ. Eso sucede en todos los escenarios. Miren ustedes, por ejemplo, ¿cuántos candidatos hay a CMJ ahora? ¿Alguno tiene ese dato? Juan, ¿lo tienes? ¿Cuántos son más o menos? Lo tengo en el celular. Más o menos. Somos alrededor de 120. 120. ¿Y cuántos CMJ son? 17. Imagínate eso. Estamos hablando que solamente el 10% de los que aspiran a ser CMJ van a lograr ser CMJ. Lo digo en el Consejo de Manizales fuimos como 200 candidatos para solamente ganar 19. Al Senado ni se imaginan. Imaginen ustedes, para la presidencia, ¿cuántos hay ahora? Ustedes han visto las encuestas, 50 candidatos presidenciales, solamente compuestos. O para la asamblea pueden ser perfectamente 200 candidatos para 14 diputados, 14. Lo que involucra que la competencia es muy significativa, muy importante, pero que lo podemos lograr. Es decir, con esto no lo planteo en clave de asustarnos, sino simplemente en clave de que sepamos dónde estamos parados, para dónde vamos, y que aquí lo que estamos es en una lucha. La lucha por el poder, que básicamente es hacernos una curul o a varias curules para ser consejeros municipales de Bogotá. Te pido el favor ahí, si me ayudas a trabajar. ¿Cuál puede ser un error que puede cometer un candidato en una campaña? Bueno, uno comete demasiados, pero quiero escucharlos. ¿Cuál podría ser un error? En este error en el que ustedes están como candidatos al Consejo Municipal de Bogotá. ¿Qué error? Adelante, doctor. No enfocarse en un solo nicho. O sea, por ejemplo, cuando uno se enfoca, quiere abarcar muchas veces, no abarca nada. Entonces hay que como enfocarse en un solo grupo poblacional. Eso es muy interesante. O sea, que el error sería el que mucho abarca, poco aprieta. Es decir, meterse en muchas vainas para en última no resultar con nada. Muy interesante tu apreciación. ¿Qué otro error podemos cometer? Creer que convencer a los jóvenes es fácil. Creer que convencer a los jóvenes es fácil, tremendo. ¿Ya lo has intentado? Demasiado. ¿Y cómo te ha ido? Es complejo. Muchos no. Para garantizar en medio de 1000 no. 50 no, sí, para garantizar un 10 sí. Imagínate eso. Entonces es una proporción bastante difícil. O sea, que no es fácil. No es fácil. Y por eso es tan importante este módulo, para que tomemos algunas estrategias para que ganemos las elecciones. O sea, acá tenemos que ganar. Obvio, podemos perder, y perder hace parte también del aprendizaje. Yo, por ejemplo, me quemé, antes de ser concejal de Manizales, me quemé una vez por otro partido. Yo he cambiado de varios partidos también. Yo tengo más partidos que Roy Barreras. Tengo muchos partidos encima, pero hace parte de la experiencia, hace parte del crecimiento. Puede que algunos de ustedes no logren el objetivo ahora, pero eso no quiere decir que sea el fin de su carrera política, ¿no? Simplemente es un aprendizaje para seguir avanzando. ¿Qué otro error podemos cometer en una campaña electoral? El que tú planteas es clave, es muy importante. ¿Qué otro error? ¿Quién se anima? ¿Cómo sería eso? Pues que uno a veces sufre mucho cuando expresa, y la gente lo toma de otra manera, y prácticamente hay gente que no está de acuerdo con eso y uno quiere luchar por eso. También. Además, porque si uno es candidato, uno tiene que empezar a desarrollar de a poquito una inteligencia emocional muy importante. Ricardo. ¿Sí? Ricardo, ¿puedes hablar? Dame un segundo. Ricardo. ¿Qué pasó ahí? Juan. Espera, es que tenemos conectada gente y levantaron la mano para hacer una... Ah, bueno. Espera, Ricardo, espera un segundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, espere que va a hacer una pregunta. Ah, bueno. Bien, Ricardo, cuéntame. Bueno, ¿Aló? No se te escucha, Ricardo. Ahí ya. perfecto.
Ahora sí. Ahí. ¿Qué pasa con Ricardo? Ya, ¿me escuchan? Ay. ¿De dónde nos Chichina. Ok. Sí, ahí te escucho. Bueno, uno de los errores que podemos cometer en campaña, que de pronto es uno de los más comunes cuando iniciamos este proceso, confiarnos de las cuentas alegres en votantes. Decimos que tenemos 800 votos, de los cuales reales son 200. Entonces nunca nos podemos fiar de esa cuenta alegre de votos. Tiene toda la razón, Ricardo. Muchas veces, o también, por ejemplo, uno se hace una idea de que porque tengo 20.000 seguidores en Instagram voy a sacar 20.000 votos. Es verdad. Y eso no es así. O porque yo publico algo en Instagram y reaccionan 1.200, entonces voy a mínimo la mitad, 600, ya soy CMJ. No funciona así. La votación, ahorita vamos a mirarlo con más detalle, tiene diferentes componentes. Y es ahí donde en este corto tiempo que tenemos de campaña, estamos hablando, ¿las elecciones son cuándo? 19 de octubre. 19 de octubre, estamos hablando de 2 meses. 2 meses larguitos. 2 meses para sacar una cantidad de votos X que nos permita elegir. ¿Qué vamos a hacer en esos 2 meses? ¿A qué le vamos a apuntar? Además, porque el tiempo es muy corto para ponernos a hacer muchas cosas que en últimas nos dispersen la atención y nos dispersen la energía. ¿Alguien más quiere decir algún otro error que cometemos en campaña? Adelante, adelante. No tener un discurso bien claro y estructurado. Totalmente. Y eso va muy de la mano de lo que plantea Catherine, y es que tú tienes un discurso estructurado siempre y cuando sepas a qué le estás apuntando. Si tú no sabes cuál es tu nicho, si no tienes claridad de qué representas tú, pues definitivamente no tienes un discurso que dar. Vas a tener un efecto regadero. Vas a hablarle a todos los jóvenes sin ningún tipo de propósito. Entonces, sí, eres candidato al CMJ. ¿Y qué quieres hacer por los jóvenes? No, quiero trabajar por la juventud. Hola, ¿cómo estás? Adelante. Yo creo que algo muy importante también y es no tener estadísticas claras. Sí. Porque, o sea, hay un equivalente para las listas, para partidos y para votaciones. Y muchas veces se confían de que, no, es que va a ser mucho más fácil. Conozco casos de que, por ejemplo, hace 4 años, nosotros sacamos menos votos que el Partido Liberal. Nosotros cogimos 2 curules, mientras que el Partido Liberal solo cogió una curul. El Partido Liberal cogió mucha más votación que nosotros como lista independiente. Pero hay que tener claro de que las listas independientes tienen el mayor porcentaje y posibilidades de llegar allá. Y lo de partido y fundación se pelean entre ellos una parte del 30%, el 30% fundación y el 30% partido. O sea que tienen que tener muy en cuenta eso a la hora. Es un error que también cometen muchos y es no se fijan en las estadísticas y por eso pecan. Interesante, es verdad. De manera entonces que esos son algunos de los errores que podemos cometer en campaña. Pero yo les quiero plantear uno en especial, partiendo de lo que ustedes están planteando. El error más grave, ojo, creo yo, que podemos cometer en esta campaña, faltando solo 2 meses para las elecciones, es perder el tiempo dedicándonos a cosas que no nos van a dar resultado electoral. Es decir, tenemos que enfocarnos durante estos 2 meses exclusivamente a hacer lo que nos dé rentabilidad electoral. Si, por ejemplo, hay unas ideas absolutamente brillantes, ideas que uno dice que son traídas desde el mismísimo ChatGPT evolución versión 5.0, pero nos hacen perder tiempo, no lo hagamos. Dediquémonos solamente a lo que nos dé rentabilidad. Y eso es lo que yo quiero invitaros hoy, para que diseñemos una estrategia de campaña muy personalizada. Cada uno de ustedes definirá cuál es su nicho, cuál es su propósito, cuál es su mensaje, pero que optimicemos el tiempo. Chicos, estamos hablando de 60 días. De los 60 días, el domingo nadie sale a hacer campaña. O sea, resten ustedes 4 del primer mes y 4 del segundo. Restemos 8 días. Estamos hablando de 52 días. En esos 52 días necesitamos sacar una votación que nos garantice una curva del Consejo Municipal de Juventud. Pregunta, no tengo claras las cuentas. ¿Cuántos votos necesitamos para llegar? Uno, elegirse uno como consejero. Por el partido. Por el partido. 450 votos. Individual. O grupal. O lista. Es lista cerrada. Ok. Entonces, para una curva necesitamos 400.
y para 2 o 3 cuantos. Lista independiente necesita 150 votos por una curul. Ok, o sea que si El queremos, partido lo dobla, o sea que si queremos 2 por partido son 800. 800 votos. Y así sucesivamente. Perfecto. La pregunta entonces es, ¿cómo vamos a tirar todos por el mismo lado para sacar mínimamente 1.200 votos para que nos permita tener 3 consejeros por el partido y ojalá unos 600, 800 para tener 4 por la lista independiente? Eso es lo que vamos a hablar. Pero antes de eso quiero plantearles un concepto que muy seguramente Catherine conoce muy bien. Si me puedes ayudar ahí, puedo trabajar ahí la presentación, te agradezco mucho. Ojo, ¿a qué le vamos a apuntar nosotros en esta campaña electoral? Al voto duro. ¿Al voto duro o al voto blanco? ¿Por qué crees que es al voto duro? Porque es el seguro. Es el seguro. Sí, sé que uno ya tiene como fidelizado. Ok. Pregunta, ¿tenemos claro la diferencia entre el voto duro y el voto blanco? ¿O lo explicamos? Lo explicamos. El voto duro es un voto más de confianza. Es un voto que tú tienes que definitivamente te va a acompañar y que van a votar por ti por más errores que tú cometas en algún momento. Es un voto de muchísima confianza, de muchísima afinidad. Es un voto que prácticamente, si no votan por ti, tú lo consideras una traición. Ejemplo, soy candidato al CMJ y tengo a mi mejor amiga que me va a apoyar. Eso es voto duro. Soy candidato al CMJ y tengo mis primos que van a votar por mí, con la fortuna de que tengo muchos y tengo mínimamente 12 votos al Consejo Municipal de Juventud, porque yo soy candidato y todos mis primos tienen entre 14 y 28 años. El voto duro es el voto de confianza, es el voto de estructura, es un voto que podemos cuantificar con mayor facilidad. Es un voto, si se quieren, podemos ubicar con mayor certeza en el plano geográfico, es decir, podemos definir dónde vota mi primo, dónde votan mis mejores amigos, dónde votan los chicos del colegio, dónde vota mi círculo de confianza. Ahí es donde debemos enfocarnos en este corto tiempo, chicos. Ojo, no los estoy invitando para que expresemos el voto blanco. Lo que pasa es que en elecciones, donde el Consejo Municipal de Juventud es tan desconocido para los jóvenes, ustedes no sé si han notado eso, que van a hablar con un muchacho, un joven, quieren invitarlo a votar por el CMJ y no tienen ni idea de qué es el CMJ. ¿Les ha pasado? ¿O no les ha sucedido? ¿O todos saben qué es el CMJ? Todos tienen perfectamente definido eso. Estoy seguro que no. Como no tienen claro qué es el CMJ, es muy difícil uno promover un voto blando de opinión. El voto, a diferencia del duro, el blando es un voto más gaseoso. Es un voto donde votan por tu causa, porque así no sean de tu confianza, así no sea una persona que te conozca de manera presencial, de manera física, es una persona que tiene redes sociales y simpatiza con tus ideas. Entonces, supongamos que alguno de ustedes es el consejero municipal de juventud de los skaters. Entonces, sacas tu patineta, lanzas un mensaje y habrán personas de esa comunidad que simpatizan contigo y van a votar por ti y no tienes la más mínima idea de que van a votar por ti. Te agradezco mucho. No tienes ni idea, pero es gente que vota porque simpatiza con tu forma de pensar. Ese voto es mucho más difícil de cuantificar. Si tú, por ejemplo, sacas determinada cantidad de votos, mi opinión, difícilmente, o voto blando, es blando porque no es fácil cuantificar, no es fácil de moderar, no es fácil de ubicar geográficamente. Es gente que vota por ti sin que tú sepas dónde están, dónde viven, dónde se ubican, no lo conoces, por lo tanto es más difícil de cuantificar. Las cuentas, como decía Ricardo, las cuentas no las podemos hacer tan fácil sobre el voto de opinión, sobre el voto blando, porque no sabemos dónde está. Pero sí podemos hacerlas mejor sobre el voto duro. Y es allí donde es tan importante que las estrategias de campaña, en estos 2 meses que tenemos, las definamos alrededor del voto duro, sin dejar de lado el voto blando. Podríamos plantearlo de la siguiente manera, que nuestra campaña del CMJ esté enfocada un 80% al voto duro y un 20% al voto blando. Y vamos a mirar algunas ideas para poder promover específicamente el voto en ese sentido. Hablemos de algunas estrategias básicas de campaña, que yo sé que son estrategias que tal vez algunos de ustedes ya han venido desarrollando de manera intuitiva. Miren ustedes, definamos un mensaje. ¿Qué representas tú? Ahorita ustedes mismos lo decían, tenemos que tener un discurso claro.
Además, por lo siguiente, yo no sé si en anteriores clases Julián, cuando les estuvo hablando de marketing político, les planteó el siguiente ejemplo, que fue algo que yo planteé en mi campaña del Consejo cuando resulté ganador. ¿Cómo lo planteaba yo que les puede servir a ustedes en su campaña? Cuando yo iba a una reunión, por ejemplo, en un barrio, me invitaban a hablar con 20, 30, 40. Yo tenía que demostrar que Cristian Pérez tenía una oferta distinta a lo que ofrecían los otros 190 candidatos del Consejo de Manizales. Lo mismo, cada uno de ustedes, en su mensaje, lo que debe hacer, perdón que está la pasta, ¿no? Ya de 40 años, el acetaminofén, el ibuprofeno, la pasta para la presión. Disculpen, continuamos. Ustedes entonces, chicos, deben definir ustedes qué representan y sobre todo considerar lo siguiente. En la política, en el mercado electoral, al CNJ, tenemos aproximadamente 190 candidatos. Es decir, tenemos 190 productos. Y lo que usted tiene que hacer es demostrar en los pocos espacios que tenga con los jóvenes, ya sean espacios individuales o ya sean reuniones, usted porque es distinto a esos otros 190. Usted es un producto que va a satisfacer una necesidad de un electorado que está necesitando que alguien lo represente. Insisto, cuando yo tuve la oportunidad de ser concejal, yo me presentaba a una reunión, sea de 10, 20 personas, 100, 200 personas, y lo que yo iba a definir en esa reunión es, yo soy el concejal de la salud, y soy el que lo va a defender a usted en el consejo para que lo atiendan. Y soy yo la persona que lleva defendiendo su derecho durante 20 años. Y soy yo el que va a vigilar para que no se roben la plata de los hospitales. Y adicionalmente soy yo el que va a hacer veeduría como ciudadano y como concejal para que la EPS le garantice su servicio. Ese solo discurso ya me identificaba como algo distinto de los otros 190 candidatos. Pero para yo tener claro eso, tengo que definir yo qué represento. Y es ahí donde enlazo las ideas de los dos compañeros. Uno, elaborar un discurso, pero antes de elaborar un discurso tengo que definir a qué me quiero dedicar yo qué represento, yo qué quiero, cuál es mi causa principal. Además, por lo siguiente, chicos, en política, por lo general, las campañas electorales son caras, son costosas. Miren ustedes, por ejemplo, conversen ustedes con un diputado, puede ser nuestro mismo diputado, Luis Alberto. Pregúntenle usted a Luis Alberto, Luis, ¿usted cuánto se gastó en su campaña a la Asamblea? ¿Cuánta plata se gastó? Y él le va a responder con total certeza que se gastó más o menos 600 millones de pesos en su campaña de la Asamblea. Es una cosa descomunal, descomunal. Cuando yo llegué al Consejo de Manizales, lo primero que yo pregunté a mis colegas concejales es ¿cuánto se gastó en la campaña? Mis colegas me decían que se habían gastado entre 80 y 150 millones de pesos. Yo me gasté solamente 11 millones de pesos y me tocó pedir prestado el día de las elecciones plata para el almuerzo porque se vinagró. Para mis voluntarios se me vinagró el almuerzo y me tocó conseguir prestado porque estaba más pelado el día de las elecciones. Y gané. ¿Por qué ganamos? Porque la política a partir de causas es mucho más económica que la política a partir de estructuras. Es decir, si tú tienes un mensaje, tienes un nicho, la gente te identifica por algo, es mucho más fácil que tú puedas tener un nicho electoral tan claro que la gente simplemente vote por ti sin necesidad de tener que ir a mandar el bus para que lo recoja a la casa. Es decir, la política de opinión y la política de causas, de nichos definidos, es una política que resulta ser más económica que la política del clientelismo, la política de la burocracia, la política de cuántos puestos tengo en la alcaldía, cuántos votos me pone cada uno de los que tengo ubicados. Es mucho más difícil eso. Es mucho más fácil, entre comillas, o más económico hacer campaña electoral desde las causas y desde los nichos. De manera entonces que aquí empezamos a definir estas preguntas. ¿Qué problema de los jóvenes te moviliza? ¿Cuál es el problema juvenil que a cada uno de ustedes más lo mueve, lo pone a vibrar, le indigna, le incomoda o le inspira? Quisiera escuchar, ¿cuál es el problema que ustedes más les genera, más les despierta más el alma en materia juvenil? Bueno, que no reciben una educación adecuada. sea el tema educativo,
en el ámbito juvenil. Claro que el educativo es mucho también relacionado con jóvenes, pero si segmentas un poco más, ¿a qué nos referimos? No se fijan en el estudiante como eje de la educación y no Ok. realmente no le prestan la atención que necesita. Ok, entonces por acá el tema educativo. ¿Qué otro amigo quiere plantear? Adelante. La falta de participación en los espacios institucionales. No son escuchados los jóvenes en los espacios institucionales. Muy bien, esa es otra causa importante. ¿Alguien más que quiera plantear algo que le mueva? La parte de apoyo a jóvenes emprendedores. Total, muy interesante. Es la falta de apoyo a los jóvenes emprendedores, no tienen capital de semillas, no son escuchados, no tienen oportunidades para poder emprender. Exacto, adelante. Básicamente lo que lleva el emprendimiento. Ok, miren ustedes entonces que tenemos tres causas significativas en los cuales ustedes pueden generar un discurso muy bien elaborado. Eso también para los que algunos de ustedes no dijeron nada en este momento, pero estoy seguro que están pensando, ¿qué problema me identifica más? Algunos dirán, la de salud mental, por ejemplo. Para mí la salud mental en los jóvenes es fundamental. Otros dirán, para mí los escenarios deportivos son absolutamente indispensables para los jóvenes. Muy bien, les pido el favor que cada uno de ustedes ubique mentalmente qué problema de los jóvenes te duele. Perfecto, ya están identificados los problemas. ¿Qué solución representas? Al decir qué solución representas, tenemos que ser un poco cuidadosos. Que recuerden que el Consejo Municipal de Juventud, más que promover una solución de fondo, lo que promueve es una interlocución con las autoridades para buscar una solución. Es decir, no podemos comprometernos con que, por ejemplo, Jan va a disponer de un presupuesto para emprendedores. No, no lo puedes hacer, porque es algo que corresponde solo al alcalde, por ejemplo. En este caso, como Consejo Municipal de Juventud, interactuaremos con el alcalde o con el secretario de competitividad para ver qué soluciones buscamos para los emprendedores jóvenes. Entonces, acá tenemos que tener cuidado es en que no vamos a prometer a los jóvenes soluciones definitivas sobre el tema, sino que vamos a convertirnos en un vocero o una vocera, un interlocutor legítimo, elegido por los jóvenes para tratar una causa en particular, en este caso, el apoyo a los jóvenes emprendedores. ¿Y qué valores quiere representar como líder? Estas tres cosas son fundamentales. Ejemplos, acá hay uno, pero yo creo que los que ustedes acaban de plantear son mucho mejores. Yo traje el siguiente. No más escenarios deportivos abandonados. Los jóvenes necesitamos espacios para crecer sanamente. Yo me imagino, por ejemplo, un video bacano, al que le guste, por ejemplo, el tema juvenil, grabándose jugando fútbol y haciendo un gol en una de esas canchas que tienen la malla que se la roban, o que ya no tiene malla porque está oxidada, y que de alguna forma diga, esto no lo merecemos nosotros. Esto es una humillación para el joven, tener que practicar fútbol en una cancha que no tiene malla, que se la robaron o que está oxidada. Entonces, de alguna u otra forma es mover la emoción, conectándola con tu causa para poder mostrar una imagen definitiva alrededor de ese tema. Ahí lo estamos planteando alrededor del tema deportivo, pero puede ser sobre el emprendimiento, puede ser sobre el tema de la participación, sobre el tema educativo, entre otros. Me regalo la siguiente foto. Vamos a hacer esto. Mire, chicos, esto es lo que tenemos que hacer y les propongo respetuosa y cariñosamente. En estos 2 meses dediquémonos a esto. Segmentemos el electorado. No hagamos el efecto regadera de tirarle a todo, de mirar a ver si nos surge alguna posibilidad electoral yendo a todo lado. Obviamente, si nos dan espacios, vamos. Pero en la medida de lo posible, procuremos optimizar el tiempo. Es que son solamente 52 días. 52 días. Y el presupuesto para hacer campaña es limitado. Y el número de volantes es limitado también. ¿Sí? Y las interacciones que tenemos con la gente es limitada. Por lo tanto, lo más ideal sería que segmentáramos el electorado a partir de las causas que cada uno de ustedes ya tiene definido. Entonces vamos a plantear, listo, tenemos una causa alrededor del emprendimiento juvenil, que los jóvenes no tienen la posibilidad todavía de tener programas alrededor del emprendimiento, quisieran emprender pero no tienen suficientes posibilidades. Se me ocurre a mí que una forma de segmentar alrededor de la causa del emprendimiento es buscar, por ejemplo, colegios donde tengan programas de profundización alrededor de emprendimientos, por ejemplo. Yo no sé si los hay, me imagino yo. El tecnológico tiene una línea alrededor del emprendimiento. Entonces, ¿qué tal, por ejemplo,
Si miramos qué aliados tenemos allí, compañeros. Yo. ¿Tú eres allá? Sí, yo soy- Ah, no, listo, bueno, entonces ya ganamos. Ya, no sé, Muy bien. ¿Cuántos votos vamos a sacar allá? por ahí 200. Ah, muy bien, está. Muchacho, está sobrado. Entonces, es. Pero para la lista de él. Ah, por ahí está bien. No importa, Solo porque eso somos. acompañan así con ellos, ¿sabes? Mira el ejemplo de Jan. Estamos segmentando en estudiantes. Ojo, los estudiantes de los 60 colegios de Manizales. Vamos a ir a todos. De pronto no nos alcanza. No Tenemos todos 52 días de porque campaña. descartamos Normal Superior de Caldas que tiene candidato propio, y hay Exacto. unas que va a ir que descartan. Entonces, lo que están haciendo ahí es segmentar, además porque 5 no alcanza. Si son 60 colegios, no alcanzamos a visitar los 60 y aquí a las elecciones. Los colegios estudian solamente de lunes a viernes, o sea, réstele sábados y domingos. O sea, estamos hablando y de festivos, que hay muchos festivos de aquí para arriba. Entonces, póngale que sean 40 días antes. No alcanzamos a visitar los 60 colegios. Entonces, ¿qué toca? Segmentar dónde están los estudiantes más afines a nuestra causa, como el emprendimiento. Los barrios, colectivos juveniles. Es muy importante segmentar. Miren, yo les propongo lo siguiente. No sé si ustedes lo han hecho. De pronto sí. Pero si no lo han hecho, deberíamos tener esa tarea desde ya. No sé si ustedes ya han hecho el trabajo de empezar a fidelizar su voto duro. Si ya tomaron, por ejemplo, su lista de contactos de celular, pasarlos a un Excel y mirar cuál tiene entre 14 y 28 y si ya lo llamó a pedirle el voto y ya lo comprometió. Si ya lo hicieron, los felicito. Si no lo han hecho, estamos a tiempo para empezar a hacerlo. Hagámoslo desde ya. Les propongo incluso el siguiente reto. ¿Qué tal si nos damos 15 días para hacer ese trabajo? Y en 15 días nos vemos acá otra vez para ver cuántos votos duros tienes tú, y así sucesivamente y empezamos a hacer cuentas. Y ya no hacemos, como dice Ricardo, cuentas alegres, sino que empezamos a tener claridad el voto duro que tenemos cada uno de nosotros, a cuánto pueden sumar. Y ahí podemos tener una base electoral y ahí tendríamos una perspectiva de cuánto podríamos tener y a cuánto podríamos aspirar. Entonces, mi propuesta es esa. No sé, acá vinimos a retarnos. Yo los quiero retar desde ya. ¿Qué tal si sacamos esa lista de votantes duros y la tenemos dentro de 15 días y la analizamos? Y hacemos cuentas a ver para cuánto nos alcanza. ¿Y aceptan ese reto? Sí. Les propongo entonces que en 15 días hacemos esas cuentas nuevamente, que es fundamental. Fíjense que cuando yo me iba a lanzar el consejo, y me disculpan que yo les hable de mi experiencia, yo no tenía ni un solo peso para la campaña, pero yo sí tenía un recurso muy valioso y era el tiempo. ¿Qué hice yo un año antes de las elecciones? En noviembre del año 2018. Las elecciones eran en octubre del 19. Yo no tenía plata para llevar a Jason Jiménez o a Luisito Muñoz o a los Medina a un concierto para invitar a mi elector. Yo no tenía plata para eso. Yo que tengo trabajo y tiempo. Entonces, ¿qué hice yo? Saqué mi listado de contactos y llamé uno a uno y le dije, mira, me estoy preparando porque el próximo año voy a ser concejal de Manizales, necesito tu voto. Me facilitó mucho que a muchos de ellos les he hecho favores durante toda la vida con citas médicas, medicamentos, entonces me ayudaba mucho. Otros nunca les había hecho un favor, pero me conocían y empecé a definir una base de datos. Cuando terminé ese recorrido, resulta que terminé con 600 amigos que me decían que se equivocaban por mí. Entonces, ¿qué dije yo cuando terminé con los 600? Yo, bueno, mínimo 600 saco. No voy a hacer el 2. Por lo menos sé que 600 votos tengo. Mi familia, ¿cuántos son? Perfecto. Afortunadamente, mi abuelito era un hombre supremamente viril, supremamente productivo. Y tuvo muchísimos hijos, tuvo muchísimos nietos, y empecé a hacer el listado de mi familia. Eran como 120. Más los amigos míos. Entonces ya tenía más o menos una base de 800. Luego mis amigos más cercanos, que era un grupito más pequeño, pero me ayudaron a mover otra gente. Yo partí de una base de 800 votos para ser candidato al Consejo de Manizales. Entonces yo ya tenía una base, sabía que mínimo iba a sacar 800. Y que tenía que trabajar ese año restante para poder sacar mínimo 1.500 votos para ganar. Finalmente saqué 1.800. Saqué más de lo que tenía pensado y gané. Pero gané aprovechando el tiempo. Es por eso mi sugerencia. Si no lo han hecho, hagamos desde ya ese listado de votos duros para que hagamos cuentas para ver cuánto nos alcanza. Eso es muy importante.
Entonces, segmentemos barrios, estudiantes, familia, amigos, es demasiado importante, chicos. Miren, acá, un joven con seguridad, lo más difícil es que voten, simplemente porque tú eres el consejero municipal de juventud de la educación. De pronto habrá uno que otro que vote por Juan, porque Juan habla de educación. Uno que otro votará por eso. Pero la mayoría que van a votar por Juan es porque lo conocen desde hace tiempo, o porque son amigos de él, o con cada uno de ustedes. Por eso es tan importante hacer ese trabajo de segmentación y de montaje como tal de la base de datos. Segmentos posibles, estudiantes del colegio o universidad. Yo te preguntaba si eres muy amiguero en el colegio de nuestra señora. Sí, sí, señor. Bueno, es importante, aprovecha ese talento que tienes para ser amigo y amigas. Muy buena para amigos. Muy bien, muy bien. Eso sonó bastante. Continuemos mejor. No sea tóxico. No, yo no soy tóxico para nada. Muy bien. Aprovechemos eso, chicos. Si tenemos muchos amigos en el colegio, en la universidad, saquemos nuestro Excel. No tiene que ser una base de datos elaborada, simplemente tiene que ser nombre, teléfono y dónde vive. Punto, no más, no necesitamos más, simplemente esos 3 datos para tener una buena base de datos. Jóvenes rurales, barrios populares donde ustedes tengan su electorado, colectivos juveniles, por ejemplo, al que le guste el arte. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes tiene como bandera la cultura? ¿A quién? Cuéntame, ¿cuál es tu bandera? Yo estoy en un grupo de baile urbano y antes estaba en un grupo scout. ¿Qué tal, por ejemplo, si tú segmentas en este corto tiempo no solamente grupos de baile urbano, sino, por ejemplo, ir a las casas de la cultura, que hay grupos de lectura juvenil, o hay grupos juveniles que tienen una expresión cultural de hip hop, por ejemplo, para llevarles el mensaje? Tu mensaje va a pegar mucho más que el mensaje, por ejemplo, de Jan, en ese segmento, porque tu segmento es la cultura. Pero si tú hablas de cultura donde buscan emprendimiento, tal vez tu mensaje no sea tan potente allá como si fuera acá. Entonces, por eso es tan importante la segmentación. Mire, chicos, el tiempo es clave. Yo no gané las elecciones al Consejo porque fuera el más simpático de todos. No, yo no gané por eso. Yo gané porque no perdí tiempo, porque me tomé la cosa en serio. No tenía plata, pero tenía tiempo. Y empecé a contactar uno a uno con disciplina y gané las elecciones muy barato. Ustedes lo pueden hacer, pero nos toca aprovechar estos 60 días, no tenemos más. Ojalá tuviéramos un año. Como nada más tenemos 60 días, montemos una agenda bien bacana para llegar a estos nichos. Jóvenes sin estudio ni empleo ni comunidad LGTBI. ¿Quién tiene causa alrededor de la diversidad sexual? Que sea su tema bandera. Aquí no, ¿ninguno? Bueno, ok, entonces, por ejemplo, vamos a hablar con la gente de la Fundación Plataformas, a ver qué hay para nosotros, qué gente nos puede apoyar. O vamos a buscar algunos colectivos alrededor de ese tema de la diversidad sexual. Bueno, son temas muy importantes que se pueden considerar. Lo que decíamos ahora, lo decía ahorita Katherine, muy interesante su aporte. Elige 1 o 2 segmentos. A mi juicio, si elige 2 segmentos, pierde tiempo, porque en 2 meses es muy difícil uno trabajar 2 nichos. Mi sugerencia sería que se enfoque solamente en uno y le saque provecho a ese nicho al máximo. Eso es muy importante. ¿Me ayudas, papá, con la siguiente diapositiva? Gracias. En esto no vamos a hacer mucho énfasis, porque entiendo que Juli ya les dio a ustedes un módulo de redes sociales, ¿cierto? No. Julián. Bueno, ahí está. Y en redes sociales seguramente ustedes son mucho más hábiles que nosotros. Las redes sociales más fuertes, ustedes consideren que sea mucho más importante. Si van a pagar publicidad, si sean 100.000 pesos, eso sirve mucho. Yo sugeriría que nos apoyemos en Julián para que nos ayude a segmentar, por ejemplo, la pauta. Si vamos a meterle 50.000 pesos, eso le llega mínimo a 4.000 jóvenes. Mínimo. Entonces, intentemos segmentarlo, aprovechar el recurso a través de estas redes sociales. He visto yo, por ejemplo, que en TikTok pegan mucho más los contenidos espontáneos y no tan elaborados. Si, por ejemplo, te aprendes un baile y haces el ridículo, serás viral, nadie votará por ti. Mentira, se trata no solo de ser viral, se trata de que voten por nosotros, de generar cierta empatía y confiabilidad. Les dejemos esto aquí, ustedes ya lo vieron más o menos con público. Siguiente, por favor. Esto es lo que les estoy retando, chicos. 15 días. No sé ustedes dentro de 8 días de qué tema vayan a hablar. ¿No tienen?
Y dentro de 15. Estamos discutiendo qué es lo que se viene para adelante. ¿Qué queremos que nos capacite? Queremos que dentro de 18 creemos, no es nada confirmado, creemos que va a ser en Chinchina. Súper. Entonces estamos esperando a ver respuesta de eso. Súper. Ya quedamos entonces con este compromiso. En 15 días, vamos a darnos la meta en 15 días de revisar los contactos del celular para empezar a definir el voto duro de cada uno de nosotros, para construir una base de datos de potenciales electores. Es muy importante que hagamos eso, chicos, porque es la base mínima con la que podemos contar. Más sobre todo en elecciones tan locales, tan locales. Ustedes, por ejemplo, notan, no sé si ustedes han percibido ese fenómeno, que cuando estamos hablando de elecciones muy municipales, como consejos o consejos municipales de juventud, se lanza todo el mundo. Entonces, por ejemplo, para el Consejo de Manizales, se lanza desde el que tiene el doctorado hasta el carnicero del barrio. Hasta que vende maní. Que es del maní, el mono del maní, Sí. Se lanzó el mono y sacó muchos votos, sacó como 800. Sacó 800. Un viaje de votos. Vaya, saque 800 votos. Mi pregunta es, ¿cuánta plata se gastó el mono del maní? Un poquito. No creo que haya gastado mucho. Tenía un reconocimiento en un segmento, no le alcanzó para ganar, pero eso para representar chicos que al Consejo Municipal de Juventud, como en el Consejo, se lanza todo el mundo. Pues hay 190 candidatos. Y eso representa una desventaja. Y la desventaja es que tú le pides el voto a alguien para concejal o para Consejo Municipal de Juventud y hay otros 4 que ya le piden el voto a esa misma persona, porque es demasiada gente aspirando a la misma curul. Entonces, hay una dificultad y es que la competencia es mucha y el mercado electoral es muy limitado, el espacio es muy limitado. Los votos son limitados y la cantidad de candidatos es demasiada. Es ahí donde es tan importante tener la base de datos de votos fieles, de amigos nuestros, para poder sacar adelante esa posibilidad. Diferente, por ejemplo, en elecciones nacionales, por ejemplo, al Senado de la República. En una elección al Senado, un senador saca 100.000 votos y no tiene ni idea de dónde viven los 100.000. No los han saludado ni personalmente, porque las elecciones nacionales son más de opinión. La gente vota más porque este man le hizo el debate a Uribe, Iván Cepeda fue el que mandó a Uribe y lo condenaron, y yo voy a votar por ese man que es un duro para mí. Y no conozco a Iván Cepeda, y Iván Cepeda nunca me va a conocer a mí, pero me gusta, porque el tipo le metió la ficha y metieron a la cárcel de Uribe por su berraquero, que eso es voto de opinión. Ese fenómeno no es tan común a nivel municipal. A nivel municipal, como consejos municipales y Consejo Municipal de Juventud, por lo general es un voto muy duro, muy de estructura, muy de confianza. Muy bien, continuamos con la siguiente porfa. Vale, gracias. ¿Qué es una propuesta viable, chicos? Acá es tan importante esto. Yo no sé ustedes qué propuestas habrán pensado, pero es indispensable que las propuestas que hagamos sean viables. Viables. No sé si ustedes, si todavía funciona la propuesta con la que ganan los personeros. Yo soy egresado del Instituto Universitario. Y me acuerdo que el personero de mi colegio prometió piscina en el patio. Piscina en el patio. Yo me gradué en el año 2003. Y este año volví a mi colegio después de 20 años de graduado y no está la piscina. El año pasado me prometieron lo mismo. Sí, sí. Y me gradué el año pasado y voy al patio del colegio todavía y no está la piscina. Yo fui a los 20 años después y la piscina no aparece todavía. Es una cosa absurda. Mi propuesta es, planteemos propuestas realizables. Por ejemplo, una propuesta absolutamente realizable sería, vamos a establecer una mesa de trabajo donde vamos a participar con los consejos municipales de juventud y vamos a tener acercamiento con el secretario de competitividad y las TICs para llevarle y presentarle al secretario algunas iniciativas de emprendimiento de jóvenes de Manizales para gestionar apoyo para ellos. ¿Les está prometiendo plata? No. Pero sí les está prometiendo una interlocución para seleccionar algunas iniciativas de emprendimiento y presentarlas a la alcaldía municipal. Eso es diferente a decir, le garantizo el financiamiento de su proyecto. Entonces, prometer cosas que podamos hacer de nuestro rol. Luego que recuerden ustedes, chicos, que el Consejo Municipal de Juventud tiene una función consultiva. Es decir, no administra presupuesto, no es ordenador de gasto,
Por lo tanto, las decisiones presupuestarias no le corresponden al Consejo Municipal de Juventud, sino que simplemente aconseja, recomienda. Por eso el Consejo Municipal de Juventud se escribe con S, porque es de aconsejar. No con C, como el Consejo Municipal, sino con S, que es de aconsejar. De lo que vamos a hacer nosotros es aconsejar al alcalde en temas juveniles. Aconsejar al alcalde para buscar algunas soluciones en materia cultural. Por ejemplo, supongamos, es que la Secretaría de Cultura tiene una oferta muy interesante para que los chicos empiecen a indagar, por ejemplo, formación en temas teatrales y de actuación, por ejemplo. Y a muchos no les llega esa información. ¿Qué tal, por ejemplo, si tú como consejera municipal de Juventud de la Cultura planteas un canal de difusión para tener actualizados a los jóvenes interesados en ese tema en los talleres, por ejemplo, de teatro y de expresión corporal, por ejemplo? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Cuesta plata? Tal vez no, simplemente es mera gestión. De lo que tenemos que plantear nosotros, chicos, es no la piscina que nunca vamos a ver, no la piscina que nunca vamos a ver, sino cosas que podamos realizar sin generar expectativas más allá de lo que podamos hacer realmente. Es muy importante. Entonces debe ser clara la propuesta, debe ser concreta, debe ser realista y debe ser ajustada al contexto, parte de un problema y específico del territorio. Esas son como las consideraciones importantes. Realista, que sea posible dentro del rol de CMJ, eso es importante. Lo que decíamos ahora, no prometer cosas que no podemos hacer para no quedar mal. Además, porque también debemos constituirnos como una marca política confiable. Recuerden ustedes que usted es un producto en el mercado electoral y hay otros 190. Usted se distingue ¿por qué? Por su bandera, pero también porque usted es un tipo confiable. No porque usted promete cosas que no puede cumplir. Es muy importante hacerlo dentro del marco de lo responsable. Adelante, por favor, arriba la siguiente diapositiva. Gracias. Esquema básico para formular una propuesta. ¿Listo? Vamos a formular una propuesta, al menos ustedes podrían plantear. ¿Cuál es la propuesta? Debe ser concreta y cercana. En mi barrio no hay espacios seguros para hacer deporte. Voy a hacer deporte y resulta que en el polideportivo de mi casa hay una madre tipo que fumando ahí y generando una sensación de inseguridad. No porque sea un problema que fumen lo que quieran fumar, pero hombre, no en el espacio deportivo, porque eso va a disuadir que la gente vaya a practicar el deporte. Así el tipo no vaya a hacer daño, pero que genera una sensación que no es cómoda para la persona que vaya a hacer deporte. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué quiere lograr exactamente? Crear una agenda de uso de la cancha del colegio para actividades juveniles. Pero son propuestas que van surgiendo, ejemplos que se van planteando. ¿Cómo lo harías? Un lenguaje claro y sencillo, escuchar a los jóvenes del sector, proponer el uso del colegio o comuna, presentar la idea de un cabildo juvenil. Bueno, ustedes van generando ahí propuestas o ideas relacionadas con su problemática. ¿A quién beneficia? A los jóvenes, a más de 200 jóvenes que no tienen dónde practicar el deporte. Estos son los 4 pasos, chicos, para construir una propuesta viable. Definir cuál es el problema, cuál es la propuesta, que sea realizable, que sea alcanzable, que la podamos hacer desde nuestro rol de CMJ. ¿Cómo lo haría? ¿Cuáles serían las acciones concretas, específicas para lograrlo? ¿Y a quién beneficia? Si nosotros identificamos un problema y lo encuadramos en esos 4 temas, vamos a tener un discurso para todas las reuniones. No se trata de que usted lleve un programa de gobierno. Supongamos que usted lo invitaron a reuniones de jóvenes. No se trata de que usted se lleve un programa de gobierno bajo el brazo para que usted hable de todos los problemas que involucran a los jóvenes de Manizales, porque es imposible, el tiempo no da. Pero si usted lleva una propuesta bien montada, donde tenga claro cuál es el problema, cuál es la propuesta, cómo lo haría y a quién beneficia, llévese solamente una cosa bien hecha, una sola propuesta, y créame que con eso marca la diferencia respecto de los otros jóvenes que ni siquiera tienen claro de qué van a hablar. Eso es lo importante. No sé si ustedes en este tiempo van a ser invitados a foros o visitar colegios para hablar de su propuesta. Hay varios debates programados. Muy importante. Es ahí donde van a bajar diferencias. No tienen que hablar de todos los problemas de los jóvenes, porque va a ser imposible abordarlos todos. Hablen de 1 o 2 y consigan encuadrar ese discurso en 1 o 2 propuestas que cumplan con estos 3 requisitos, o esos 4 requisitos, que son supremamente importantes. Una buena propuesta juvenil no promete cosas que solo puede hacer un alcalde, sino que articula, impulsa, visibiliza o acompaña acciones desde el CMJ.
Es importante insistir en eso, no prometer lo que no podemos cumplir. Adelante, me ayudas con la próxima foto. Muy bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Y con esto vamos cerrando para escuchar algunas preguntas. Quiero traerles a ustedes esta estrategia de marketing político que es muy utilizada por políticos de alto nivel en Colombia y en el mundo. ¿Qué políticos de gran importancia nacional han utilizado esta estrategia? Gustavo Petro, por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez. A nivel mundial, por ejemplo, Donald Trump, entre otros, han utilizado esta estrategia que funciona a través de un relato donde se establece la fijación de un enemigo, la identificación de un villano y la identificación de la princesa como tal. ¿Sí? Son tres componentes. ¿Sí? El villano, la princesa, ¿sí? Y en este caso la persona que va a rescatar la princesa. El enemigo, que es el villano, representa aquello que amenaza al pueblo o impide el bienestar. Puede ser una persona, una institución, una ideología o una situación. Vamos a tener un ejemplo concreto. Cuando Uribe Vélez en el año 2012 se eligió presidente, en el año 2001 Uribe Vélez marcaba solamente el 3% de la intención de voto. Finalmente ganó las elecciones en el 22, en mayo del 22, pero a finales del 21 Uribe Vélez lo desconocía el país por completo. Había sido gobernador de Antioquia, senador de la República, pero a nivel nacional era un hombre muy desconocido, solamente tenía el 3% de intención de voto. La pregunta es, ¿el tipo cómo hizo para tener ese salto tan exponencial? Para pasar de un 3% y a los 6 meses ser el candidato más votado y haber ganado las elecciones presidenciales. Sencillo, el tipo identificó un enemigo. En su narrativa, en su retórica, en su relato, identificó un enemigo. ¿Cuál era el enemigo al que le tenía miedo el pueblo colombiano? Las FARC. Exacto. Entonces el tipo muy hábilmente utilizó esa estrategia diciendo, tenemos que definir un enemigo. El enemigo es las FARC, el enemigo del pueblo colombiano. Están masacrando a los colombianos. Colombia es un estado inviable. Está gobernado por las mafias y sobre todo por los grupos guerrilleros en gran parte del país. La gente no puede recorrer las calles con tranquilidad porque los secuestran. Entonces definió claramente un enemigo que era las FARC y específicamente los grupos guerrilleros en ese momento. El enemigo ya estaba perfectamente trazado. Vamos a mirar la siguiente diapositiva. Ciérrame ahí ese tema, desinstalar ahí. Perfecto, ya tenemos el enemigo. Ya tenemos el enemigo o el villano. Vamos a mirar entonces cuál es la princesa. La princesa simboliza aquello que está en riesgo o merece protección. ¿Sí? Puede ser un grupo social, jóvenes, campesinos, madres, cabeza de hogar, educación, la justicia, la necesidad. En este caso, para el ejemplo que estamos colocando de Uribe Vélez, el enemigo era las FARC y la princesa ¿quién era? Colombia. El pueblo colombiano azotado por el enemigo, el pueblo colombiano que tenía que pagarle vacunas a los guerrilleros, el pueblo colombiano que era secuestrado en las carreteras de Colombia. Entonces definió perfectamente una princesa. Y adivinen, ¿quién podrá defendernos? ¿Y quién apareció? Uribe. El Chapulín Colorado. Y apareció, siguiente, El Salvador. Y El Salvador era ni más ni menos que el doctor Álvaro Uribe Vélez cuando dijo, mano dura y corazón grande, la seguridad democrática, vamos a arrinconar al guerrillero, vamos a someterlos para que el pueblo colombiano se haga respetar de los que están perturbando la tranquilidad en las carreteras, en las vías, en los pueblos de Colombia, en la Colombia marginal. Y pues llegó con un mensaje contundente, donde logró en su narrativa, en su discurso, alinear perfectamente esa estrategia política. Definió un enemigo, definió la princesa que estaba amenazando al enemigo, el pueblo colombiano. El enemigo era la guerrilla. Y definió quién era El Salvador. Y de manera particular, El Salvador era él. Se presentaba como la solución. ¿Cuál fue la conclusión, chicos, de eso? Que Uribe Vélez resultó electo en el año 2002 como presidente de la República. Además, por lo siguiente, el país venía del gobierno de Pastrana de 1998 al 2022 y el gobierno de Pastrana se caracterizó
porque intentó sentarse con tiro fijo y hay una imagen icónica de la silla vacía donde está sentado Pastrana y la silla del tiro fijo estaba vacía, lo dejó plantado y no quiso avanzar en unas negociaciones de paz. De esa manera, la guerrilla de las FARC estaba manifestando una actitud de desprecio contra la institucionalidad colombiana, una actitud de desprecio absoluto contra el presidente de Colombia, una falta de autoridad. De manera que el mensaje era, si no respetan al presidente, ¿cómo van a respetar a los ciudadanos? Uribe cambió totalmente la narrativa y él dijo, no, esto es autoridad, esto es orden público, esto es mano firme, corazón grande, y el tipo empezó a presentar una narrativa muy fuerte contra la guerrilla, la mano dura, a tener una expectativa de generar un cambio para el país y se convirtió en el héroe para poder combatir al villano y proteger a la princesa. Miren ustedes lo que está pasando en El Salvador hoy, con Nayib Bukele. En El Salvador, por ejemplo, el villano son las maras, las pandillas que tenían azotado El Salvador, ¿sí? La princesa es el pueblo salvadoreño que tiene que pagar extorsiones y está desolado precisamente por la presencia de las maras o de las pandillas. Y El Salvador era ni más ni menos que Nayib Bukele, que acaban de ampliar la reelección indefinida para el tipo reelegirse de manera eterna, si quiere, en El Salvador. O sea, ya se convirtió de un héroe en un dictador. Ese es el problema. Y es ahí donde viene una advertencia de esta estrategia, chicos. Esa estrategia de manera comunicacional, desde el punto de vista narrativo, es muy poderosa. Es muy poderosa. Pero hay que manejarla con responsabilidad, porque mal utilizada se convierte prácticamente en una estrategia para posicionar mesías. Entonces llega Uribe como el mesías de la seguridad, llega Nayib Bukele como el mesías del pueblo salvadoreño que va a salvarlos. Y el problema es que se convierte básicamente en una narrativa sumamente individualista si no se maneja con responsabilidad. Entonces se hace esa advertencia. Entonces ahí está El Salvador. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué funciona esta estrategia comunicacional? Porque conecta emocionalmente. Conecta totalmente emocionalmente. Simplifica la realidad en una historia sencilla. La complejidad del conflicto armado colombiano, Uribe la simplificó en: el enemigo es las FARC, la princesa del pueblo colombiano y yo soy el héroe. Y la gente entendió perfectamente eso y ganó las elecciones. Activa el deseo de tomar partido, mueve las emociones de la gente. Y adicionalmente posiciona al candidato como referente de cambio. Pregunta: ¿podríamos utilizar este esquema comunicacional para cada una de las propuestas que ustedes tienen? ¿Se imaginan utilizando esa estrategia para poder formular propuestas de forma que cuando ustedes vayan a un debate, ustedes diseñen su discurso alrededor de esto? Que ustedes identifiquen cuál es el enemigo dentro de su causa, dentro de las causas de ustedes, cuál es el villano del enemigo, cuál es la princesa y cuál es el héroe. Pues el héroe serían ustedes mismos. Ustedes tienen que ponerse la capa, no para que sean mesías, sino para que se presenten como una solución posible a un problema de la juventud. Entonces les quiero plantear este modelo para que de alguna u otra forma miremos de qué manera podemos sacarle partido. Siguiente diapositiva. ¿Cómo usarla como candidatos al CMJ? Vamos a mirar cómo usamos esta estrategia tan maléfica, tan malévola, tan perversa. No es que estamos luchando por el poder. Entonces nos toca usar estrategias así, pero sin engañar. También les estoy invitando a que no miremos esto como que los estoy invitando a ser perversos. Pero a veces sí toca tener un poquitico de malicia para poder que el mensaje sea muy contundente. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Paso a paso. Identifica un problema real que afecte a los jóvenes. Ojo, los invito para que cada uno de ustedes, estando ahí sentado, empiece a identificar un problema real que afecte a los jóvenes. La drogadicción, sí, es un problema real que puede afectar a los jóvenes, es el villano. Define quién lo causa o lo perpetúa, sin caer en ataques personales sucios. Eso lo diría, ¿no? Pues imagínense en un jíbaro, una banda de microtráfico, y sí sería muy peligroso meternos, porque sería casi que desafiar al AMPA, desafiar a los bandidos, sería muy peligroso, pero pues habría un enemigo perfectamente definido y habría perfectamente una princesa por proteger, que son como tal los jóvenes que pueden ser víctimas de la drogadicción. Visualiza quién afecta directamente ese problema, pues a los jóvenes,
que están llevando, por ejemplo, que es muy común ahora, muy triste, que los colegios están llevando sustancias para vender en el colegio, que es una cosa muy triste, pero sucede. ¿Y cuál es tu rol en una solución viable? Tú serías El Salvador para enfrentar ese problema, ¿cómo lo plantearías? No lo planteemos desde el punto de vista microtráfico, porque sí me parece muy riesgoso para ustedes y para cualquiera de nosotros, pero sí lo podemos plantear en el tema de salud mental, la depresión. ¿Es el problema de salud mental bueno? ¿Es un problema significativo? ¿Es un enemigo? Sí, es un enemigo. Perfecto. ¿A quiénes afecta? A los jóvenes de 14 a 28 años, que es mi nicho como tal. ¿Soy yo el posible salvador a ellos? Sí, porque yo voy a promover estrategias desde el Consejo Municipal de Juventud para promover la salud mental en los colegios de Colombia. Por ejemplo, miren ustedes, de Manizales, miren ustedes que acaba de salir, chicos, una ley que establece, y es una idea que puede servir a ustedes, la creación de la cátedra de inteligencia emocional en los colegios. Fundamental. Ustedes como CMJ pueden decir, no es decir propiamente, voy a implementar la cátedra, no, sino, hay un problema que son los problemas de salud mental en la población juvenil, ¿sí? La princesa es los jóvenes de los colegios de Manizales que tienen problemas específicos relacionados con salud mental. ¿Y el héroe quién va a ser? Ustedes, que van a hacerle seguimiento a la aplicación de esa ley para que en los colegios de Manizales se implemente la cátedra de inteligencia emocional. O sea, no es dejar eso en el aire, sino que acá tienen la obligación de hacerlo y que el alcalde lo haga. Y yo como consejero voy a estar encima del alcalde para que le dé cumplimiento a la implementación de la cátedra de inteligencia emocional en los colegios de Manizales. Entonces, miren ustedes que organizamos ahí rapidito esta narrativa del enemigo o el villano, la princesa y el salvador. En este caso pues sería el chico que está planeando su campaña desde esa perspectiva. Por ejemplo, Gustavo Petro. En sus discursos el enemigo es la élite corrupta. El enemigo del pueblo colombiano es una élite corrupta. La princesa es el pueblo excluido, los trabajadores, ¿sí? Y él se presenta como el salvador que trae cambio. Y algunos de ustedes juzgarán si finalmente fue el salvador o no fue el salvador. Barack Obama, el enemigo era la vieja política de Washington. La princesa, la clase media olvidada, y el salvador, Hope is Change, es decir, el programa que quería plantear para combatir ese problema. Javier Milei, el enemigo, la casta, que es parecido a la élite. La princesa, el pueblo empobrecido, y el salvador, yo, que no les debo nada, voy a intervenir como presidente para llevar a cabo la reforma necesaria. Entonces, miren ustedes que este es un esquema que podríamos utilizar para definir las propuestas y para definir el mensaje de campaña. No sé si hay más diapositivas, yo creo que ya estamos terminando. Ahora hay una pequeña simplificación, eso se los voy a dejar para que ustedes lo tengan. Siguiente, por favor. Advertencia, esta estrategia es poderosa pero delicada. Si se usa para manipular, polarizar o estigmatizar, puede volverse en contra. Debe usarse con base en la verdad, los datos y el respeto. Y eso es importante tener ese tamiz ético antes de implementar esta estrategia. Y la siguiente. Ejemplo, el enemigo, para el caso de CMJ. El olvido de los jóvenes por parte de las autoridades locales y la falta de inversión en cultura y deporte juvenil. Hay varios enemigos en uno. El deporte, la falta de deporte juvenil o la falta de la promoción del deporte juvenil, falta de inversión en cultura y falta o el olvido por parte de las autoridades. Frase clave. Durante años la juventud ha sido invisible para quienes gobiernan. Nos dejaron sin espacio, sin presupuesto y sin oportunidades para expresarnos o crecer. Siguiente. La princesa, ¿quiénes son? Los jóvenes del municipio. Frase clave. Somos cientos de jóvenes con talento en barrios, veredas y colegios, pero sin escenarios para entrenar, ensayar, actuar o simplemente ser escuchados. Y El Salvador, el candidato que está planteando. Un joven que conoce el problema y dice, yo he vivido esa frustración, pero no me resigno. Por eso quiero llegar al Consejo de Juventud para que los jóvenes seamos prioridad en el presupuesto, para exigir espacios dignos y para crear una red de gestores culturales, deportivos juveniles, que se escuchen el cabello y el alcalde. Entonces, más o menos esa es la narrativa de esta estrategia. Y la siguiente diapositiva, espacio para preguntas. Preguntas, chicos, ¿alguna idea, alguna propuesta, alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Todo con mi clase.
Nadie quiere preguntar más. Quedó muy claro todo. Sí. Yo tengo una. Adelante. ¿Cómo hacer para que desde esa estrategia no sea una frase suelta o limbo, o en el limbo? Porque la estrategia es muy buena, pero carece de algo y es de fondo. Tiene forma, estupendo y suena muy lindo, pero a la hora de enfatizar en, no sé, alguno de los debates, no sea esa misma un arma de doble filo, que a la hora de empezar a profundizar en lo que se dice, Claro. se tenga pues disyuntivas que uno diga como realmente no hay una línea discursiva clara. Totalmente de acuerdo contigo. La estrategia que se está planteando, si ustedes notaron, es una estrategia que busca mover emociones, busca conectar al joven con lo que tú estás planteando porque te estás presentando como un héroe. Pero eso no quiere decir, como bien lo planteas, que tú hables de lo primero que se te ocurrió, de una cosa sin sustento. Es ahí donde primero, antes de lanzar esta estrategia, debemos estructurar muy bien la propuesta para que si hay una persona en el auditorio más pensante, no solamente emocional, y empiece a indagar sobre el sustento de esa propuesta, tengas cómo soportar. Entonces, al comienzo vemos una diapositiva de que una propuesta viable tiene que tener, definir un problema muy claro, cuáles son las acciones específicas, identificarlas. Si nosotros definimos una estructura clara de la propuesta, es decir, cuántos jóvenes va a beneficiar, cuáles son las acciones concretas, cuál es el problema que vamos a intervenir. Si tenemos eso claro, vamos a poder implementar esta estrategia de una manera mucho más tranquila. Digamos que esta estrategia es una estrategia para simplificar la comunicación, porque es diferente que tú te pares en un auditorio y decir, hola, soy Cristian Pérez, candidato al CMJ. Somos aquellos jóvenes que estamos trabajando por la salud, porque en Colombia, en Manizales, la salud mental tiene muchos problemas. Son aproximadamente 54 colegios donde no tenemos programas de salud mental. En cada uno de esos colegios, solamente en uno hay psicoorientador. Pero adicionalmente no tenemos cátedra de inteligencia emocional. Eso se vuelve una cosa larguísima, que es muy interesante, pero que a veces el tiempo no alcanza. Entonces, para poder impactar en un corto tiempo, utilizamos la estrategia que acabamos de hablar para llegarle y ganar la atención de la persona que nos está escuchando. Y ya cuando haya tiempo de desarrollar la idea con más detalle, ahí sí llevamos a los datos. Pero si es necesario, como tú lo planteas, y me parece muy importante, que antes de plantear esto tengamos una propuesta estructurada, porque si no estaríamos hablando bobadas. Sería darle un fundamento. No solamente mover emociones, sino emociones con una estructura, con algo muy bien montado. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Podría ser, por ejemplo, como organizarlos con los comerciantes informales. ¿Cómo fue? Que tienen contra el comercio informal en las calles. En vez de ayudar a formalizar eso, le arrebata a la gente sus productos, los incauta. O sea, que no sería, ¿y sería el villano? ¿Quién es el villano? No sería el héroe. No. Porque es que la idea no es que los comerciantes no vendan, sino ayudarlos a formalizar. Sí, claro. Entonces, esa sería una idea interesante. Por ejemplo, por una persona que aspire y represente ese sector, pues no sé si el alcalde tenga esa actitud de perseguir sí o sí el vendedor informal, pero supongamos que sí, casi que lo estaría presentando como un villano. Lo que pasa es que el problema que él plantea los comerciantes no son el problema es el espacio público. Así es. Entonces, Así es. ellos son como la parte colateral, el daño colateral de lo que pasa. Exacto. Entonces, por eso se ven así, no porque la estrategia sea quitarlos, sino que es la consecuencia de poder generar espacio público para poder llevarlos. Pero después ya no se logra formalizar ese comercio, no hay una estructura que los ayude a hacer, o sea que a cambiar. tú estás porque les quitan identificando, eso y a los días vuelven y montan el negocio. imagínate que tú estás identificando una problemática donde hace falta un héroe, donde tenemos identificado un potencial villano, pero no hay un héroe todavía que se apersone a eso. O puede que lo haya, pero no tiene la fuerza todavía. Ahí está la idea, pues si es lo que te interesa. Sí, bueno, ahí está. Entonces sería empezar a trabajar con estas pautas y empezar a trabajar en eso. Digamos que de ahí me surge, pues, como de lo que plantea el compañero, me surge una de ellas,
¿cómo no prometer cosas que son muy difíciles de cumplir y que pueden sonar relativamente fácil? Me explico. El problema de fondo que él plantea está arraigado a una línea de derecho, pues a un principio de derecho que es el espacio es de todos. Como es de todos, no puede ser, no puede generar ganancias a una persona porque precisamente es de todos, ¿cierto? Entonces, la forma de hacerlo a través de la jurisdicción contencioso administrativa, entonces se vuelve muchas veces una línea de ataque muy clara, pues o una bandera muy clara para poder ganar votos, pero que a la hora de yo llevarlo a la formalización no va a ser tan sencilla, porque entonces o tengo que acudir a la jurisdicción administrativa o tengo que encontrar algún tipo de trámite que va a ser mucho más largo para buscar la formalización de esas personas. Es ahí donde está el riesgo de esa estrategia, porque es posible que tú tengas una propuesta muy ganadora, tengas definido un villano claramente y prometas cosas que en última no vas a poder cumplir, pero que generan una expectativa espectacular en la gente y la gente te acompaña y luego puedes quedar mal. Entonces es medir si tú quieres ser confiable o popular. Si tú quieres ser popular, habla de lo que no puedes hacer y llama mucho la atención. Vas a ganar, pero luego vas a pagar en el mediano plazo. Pero si tú quieres dejar de ser un poquito menos popular, pero más confiable, entonces define cosas que de verdad puedas hacer, que estén a tu alcance. Mi recomendación sería, a veces lo importante no es ser el más popular, sino ser el más útil, ser el más confiable. Hay mucha gente que le agradece a uno un no. Hay veces que tú le dices a la gente no y le das las razones por qué no, y uno sale hasta feliz. Y se gana uno un voto. Sale feliz, exactamente. Pero si tú te pones a enredar, a decir, mira, a los jóvenes que trabajan en el comercio informal, me posesiono de CMJ y en 6 meses ya están formalizados. ¿Vas a sacar votos? Sí. Pero el problema que se te va a armar después de un año, cuando ninguno de ellos esté formalizado, es terrible. Y la pregunta es, ¿en tu carrera política quieres ser muy popular o quieres ser menos popular pero más confiable? ¿Quieres ganarte? Una cosa es el respeto y el prestigio y otra cosa es la popularidad. La popularidad le alcanza a cualquier tonto que se gana la mentalidad de unos incautos que no conocen y que se dejan llevar por cantos de sirena. El que tiene el prestigio de verdad es la persona que respeta y que sabe que es confiable y que es una persona que va a prolongar su carrera política durante muchísimos años, así hoy no sea más popular de todos. Yo les recomiendo que procuren ser prestigiosos en lugar de populares, que procuren ser útiles en lugar de virales. No se trata de ser viral, se trata de ser útil. Entonces, muchas veces es mejor ser útil que viral. Lastimosamente, Colombia y nuestra sociedad premia más la viralidad que la utilidad. Premia más la viralidad que la utilidad. Entonces, es luchar contra la corriente, pero es mejor ser así y ser más confiable, me parece mejor. Ahora, si somos virales y útiles, maravilloso. Sería lo ideal. Pero tampoco prometamos lo que no podemos hacer. Eso sería muy, muy importante y ese aporte me parece significativo. ¿Alguna otra idea, amigos? Chicos, ¿alguna otra pregunta, propuesta? Listo. Entonces, quedamos 15 días. 15 días. Vamos a traer la lista de la gente fija que tenemos. Queda programado. Queda programado. 15 días a las 6 de la tarde. Yo les quiero proponer lo siguiente. Y yo me estoy tomando esta autoridad sin haberlo consultado con Pablo, pero yo lo voy a decir porque me parece importante. Y es, ¿qué tal si en 15 días, dime,